Bueno, ahora veremos lo que es la suma directa de subespacios. Ya sabemos lo que es la suma de subespacios, así que partiremos o suponiendo que todos conocen lo que es la suma de subespacios. Entonces, CWJ, una familia, WJ, una familia arbitraria de subespacios de un espacio vectorial B, tal que B es la suma de estos subespacios. B es la suma de estos subespacios. Bueno, entonces con esas hipótesis lanzamos la siguiente proposición. Entonces son equivalentes 1 para cada B elementos del espacio D. Existe una única familia casi nula, ya saben que es esa. WJ con J variando en J, tal que B se escribe como la sumatoria de esos WJ. Pero donde este WJ minúscula está en el WJ mayúscula para todo J. Segundo, si tenemos una suma de los WJ igual a 0, donde siempre el WJ minúscula está en el WJ mayúscula para todo J, entonces cada WJ es 0 para todo J. Y 3 WJ intersección la suma del resto, o sea, la suma de los WK con K diferente de J, esa intersección es 0 para cada J en J. O sea, fijamos un J, digamos, WJ, y lo intersectamos con la suma de los otros, WK con K diferente de J. Entonces esa intersección tiene que ser 0. Bueno, entonces estos tres ítems son equivalentes. Vamos a probar eso. Veamos que uno implica 2. Por dato, me dicen que el 0, nuestra hipótesis de 2 es que esta suma es 0, lo que hay que probar que los W son 0, los WJ. Entonces partimos de que esta suma es 0. Esta suma es 0. Donde cada WJ está en WJ. Pero 0 también lo podemos escribir como la suma de 0. 0 más 0, 0. Y el 0 está en WJ para todo J. Por ser subespacio. Por ser subespacio, todos los subespacios contienen el 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos maneras de escribir el 0. De esta manera, como la suma de los WJ, y de esta manera, como la suma de ceros. Pero ¿qué me dice 1? Que existe una única familia, tal que W se escribe como la suma de esa familia. No puede haber dos familias. Entonces, y acá estamos encontrando dos familias. La familia de los WJ y la familia de los ceros. Por lo tanto, por la unicidad, esta familia WJ debe ser igual a la familia de 0.
Entonces igualando WJ de 0 para todo J, y eso es lo que queríamos probar. Veamos, 2 implica 3. Entonces fijamos un J en J y tomamos un B en la intersección de doble, acá falta el J, B doble J, intersección la suma del resto, la suma de los otros, era distinto de J. Bueno, entonces como está en la intersección, B doble será un B doble J minúscula, ¿no? Que pertenece a B doble J, y B será una suma del resto, ¿no? Entonces B será una sumatoria de los WK, sumatoria de los WK con K distinto de J. Entonces, igualando, este es B, entonces este es igual a este. WJ es igual a la suma de los WK. Y digamos pasando a este lado, todos los, el WJ para este lado, entonces ¿qué tenemos? Tenemos la suma de WK' con K variando en todo J, igual a 0, ¿no? Porque hemos pasado este para este lado. Igual a 0, pero ¿dónde estos W', ¿quiénes son? W' es el mismo WK, si K es distinto de J. Y cuando K es igual a J, es justamente este que hemos pasado para acá, que pasa como menos WJ. Entonces, WJ' es menos WJ. Pero ahora tenemos una sumatoria igual a 0, donde estos W', note que WK pertenece a WK para todo K. Por lo tanto, estamos en la hipótesis 2, ¿no? Tenemos una sumatoria igual a 0, donde los WJ están en los respectivos WJ. Acá me interesa si acá dice K o dice J, ¿no? Porque lo que nos interesa es que esté variando en todo J. O sea, no interesa si acá dice K o J. La cosa es que el índice o el subíndice esté variando en todo J. Y que cada elemento esté en el respectivo WJ, ¿no? Y eso es lo que tenemos. K está variando en todo J y el W' es un elemento de WK. Entonces, repito, estamos en esta situación. Por lo tanto, por 2, que significa que todos son 0. Entonces, por 2, mejor dicho, por 2, los W'K son ceros, ¿no? Todos. En particular, para K igual a J, el W'K es menos WJ. Entonces, menos WJ es 0, o que es lo mismo que WJ es 0. Pero ¿quién era WJ? Era el B. El B que habíamos tomado
en la intersección. Entonces B es 0. Y por lo tanto, la intersección de WJ con la suma del resto es 0. Y eso es lo que queríamos probar. Vamos ahora 2 implica 1. Bueno, sabemos por dato inicial, ¿no? Que W es la suma de los WJ. Que B es la suma de los WJ. O sea, todo el espacio. Entonces tenemos por dato general de que B es la suma de estos WJ. Entonces, por definición de suma, para cada B en B existe una familia casi nula de WJ, tal que B es la suma de esta familia. Donde estos WJ pertenecen al respectivo WJ mayúscula para todo J. ¿Qué es lo que queremos? Queremos 2 implica 1, o sea, queremos probar de que existe solo una única. Existe una única familia de WJ que cumple esto, que B es la suma de esa familia. Entonces supongamos que hay otra. Supongamos de que existe otra familia WJ', tal que B también es la suma de esa familia WJ'. Con WJ' el respectivo WJ para todo J. Entonces tenemos esta igualdad, ¿no? Por un lado es la suma de los WJ y por otro lado es la suma de los WJ'. Entonces pasando a restar, digamos, entonces tenemos que la suma de WJ menos WJ' con J variando en J igual a 0. Como este es un elemento de WJ, este es un elemento de WJ y WJ es un subespacio, la diferencia está en WJ. Entonces la diferencia está en WJ para todo J. Por lo tanto, nuevamente estamos en la hipótesis 2. Tenemos una suma igual a 0, por lo tanto cada sumando es 0. Es lo que tenemos que concluir. Entonces por 2, cada sumando esta diferencia es 0. Entonces el WJ menos WJ' es 0. Y de donde obviamente despejando me queda que WJ es igual a WJ' para todo J. Por lo tanto existe una única familia de WJ, tal que B es la suma de esa familia. Y eso es lo que queríamos probar. Eso sería 2 implica 1. Y para cerrar las equivalencias veamos 3 implica 2. 3 implica 2. Entonces sea la suma de los WK con K variando en J igual a 0. El 0 del espacio 0B. Entonces fijemos un J arbitrario y lo pasamos para el otro lado. Entonces pasando el WJ, lo que hemos fijado, pasaría como menos WJ igual a la suma del resto de los WK, K distinto de J. Entonces sea B este menos WJ.
Entonces, por un lado, B está en WJ. Acá falta decir, acá falta decir con WK respectivo, WK grande para todo KJ. Entonces, por lo tanto, si cuando K es igual a J, WJ está, cuando K es igual a J, WJ está en el respectivo WJ y por lo tanto su opuesto menos WJ también está en WJ. Y es lo que vamos a decir acá. Como B es menos WJ, esto está en WJ. Entonces si tenemos, por un lado B está en WJ, pero por este lado, ¿no? Porque B es igual a esta y por lo tanto por transitividad es igual a esta. Entonces B está en la suma del resto, en la suma de WK, K distinto de J. Entonces está simultáneamente, ¿no? Porque es un I, está simultáneamente en WJ y en la suma del resto, o sea, está en la intersección, está en la intersección de WJ con la suma del resto. Pero por 3, ¿qué me dice 3? Que esta intersección es 0 para todo J. O sea, WJ intersección la suma del resto es 0. Y como estamos en esa situación precisamente, vamos a sacarlo. Entonces, como estamos en esta intersección precisamente, esa intersección es 0. Lo que implica que B es 0. Y si B es 0, el WJ es 0. Y como J era cualquiera, J es arbitrario, entonces lo que hemos probado en el fondo es que cualquier WK es 0 para todo K en J. Y eso es lo que queríamos probar, ¿no? Porque eso es 2, ¿no? 2 significa que si tengo una sumatoria igual a 0, cada sumando es 0. Es lo que acabamos de probar. Por lo tanto, eso termina la demostración, ¿no? Que hemos probado las equivalencias de estos 3 ítems, ¿no? No hemos probado 2, sí, solo sí, 1. Y hemos probado 2, sí, solo sí, 3. Bueno, entonces con esta prueba vamos a dar una definición. Entonces sea B la suma de esta familia WJ. Tal que esta WJ verifica uno de estos 3 ítems, cualquiera de ellos. Puede verificar este, puede verificar este, o puede verificar este, cualquiera. Pero ojo, como son equivalentes, si verifica uno, verifica los 3. ¿No? Porque son los 3, son equivalentes, ¿no? O sea, cualquiera de ellos implica al otro. Por lo tanto, si cumple uno, cumple los 3. Entonces sea B la suma de los WJ, pero esta familia WJ verifica uno y por tanto los 3, uno de los ítems de la proposición anterior. Entonces en ese caso diremos que
B es la suma directa de los WJ. Y denotaremos este hecho con este símbolo. B es la suma, una suma con una bolita de los WJ. Un ejemplo inmediato es el CAB, BJ, el conjunto de vectores BJ, conjunto variable J, una K base de B. Entonces B es la suma directa de los subespacios generados por WJ. Para los que no se acuerdan quién es el degenerado, ponemos en este caso, bueno, en realidad vale para cualquier vector, generado por un solo vector. Simplemente lambda bj tal que lambda está en K. Bueno, mejor, bueno, dejamos ahí. Bueno, entonces si tenemos una base, B es la suma directa de los espacios generados por cada elemento de la base, de los subespacios generados por cada elemento de la base. Bueno, probemos en efecto. Como B es una K base, B es generado por la base, por definición de base. B es el generado por la base, no por definición de base. Genera. Pero ¿quién es B? Es este de acá. Entonces B está generado por esa familia de J. Entonces para cada B va a ser una combinación lineal de esta familia. Una combinación lineal de esta familia. Entonces será lambda J BJ. Combinación lineal de esta familia. Pero, por lo que hemos dicho acá, ¿no? Por esto de acá, lambda J BJ pertenece al generado de BJ. Entonces hagamos al generado de BJ, llamémosle WJ. Entonces esto sería un elemento de WJ, del generado. Entonces tenemos que ver la suma de WJ, donde WJ es justamente lambda JBJ. Entonces sí podemos decir que, como hemos expresado B como la suma de los WJ, y B es cualquiera acá. Entonces, recién podemos decir que B es la suma de estos WJ. Entonces ya tenemos que es una suma, queremos probar que es suma directa. O sea, primero tenemos que ver que B es la suma. Ahora, recién ahora vamos a ver que sea suma directa. Y para eso vamos a hacer el ítem 2. ¿No? El ítem 2. Entonces nos damos un WJ
una suma de WJ igual a cero. Pero ¿quién era WJ? Era lambda JBJ. Entonces tenemos esta combinación lineal de la base igual a cero. Pero como es una base, es LI. Por lo tanto, inmediatamente los escalares son cero. Entonces lambda J0 del cuerpo para todo J. Por lo tanto, WJ, que es el producto de lambda J por DJ, sería 0 por DJ. Y ese es el 0 de B. Y eso es para todo J. Entonces, hemos probado que la familia de estos WJ verifica el ítem 2 de la proposición dada. Y entonces, si cumple uno, cumple todos, y por definición eso es la suma directa. B es la suma directa de los WJ. Pero ¿quién era WJ? Era justamente el generado por DJ, con J variando en J. Y eso es lo que nos pedían probar. Veamos el caso, un caso especial, ¿no? Que es el que más, por decirlo así, el que más se usa. Cuando el índice solamente es 1 y 2. El J es solamente 1, 2. Entonces en este caso, en vez de escribir, en vez de escribir, en vez de la suma de doble J, J de 1 a 2, en vez de escribir esto, se escribe de esta manera. Entonces es por el ítem 3, por el ítem 3, si ves la suma directa de estos W1 y W2, entonces por el ítem 3 sabemos que B es la suma de W1 más W2 y la intersección W1 intersección W2 es 0. Entonces para este caso mínimo de 1,2, cuando J es 1, 2, la suma directa se convierte en estos dos, o mejor dicho, no, para que sea suma directa, B suma de W1 directa con W2 es equivalente a decir que B es la suma de W1 más W2 y además la intersección de W1 con W2 es 0. Es lo que nos dice el ítem 3. Bueno, siempre B es la suma y acá sería W1 intersección con la suma del resto, pero el resto solamente tenemos dos espacios o dos subespacios, entonces acá sería W2 es 0. Y ese para todo J, entonces también W2 intersección la suma del resto, pero el resto solamente es W1, sería 0, ¿no? Entonces por eso nos queda para el caso, para ese caso, ¿no? Donde J es solamente 2, 1, 2, entonces nos queda ver la suma de W1 más W2 y W1 intersección W2 es 0.
Entonces tenemos la siguiente proposición. Entonces se ve un espacio K finitamente generado. Eso ya vimos en la clase anterior. Entonces, tal que B es la suma de W1, suma directa a W2. Entonces la dimensión de B es la dimensión de W1 más la dimensión de W2. Bueno, entonces justamente en la clase anterior se probó la siguiente igualdad para espacios finitamente generados, ¿no? Por eso la hipótesis, la condición, que la suma de dos subespacios es la suma de las dimensiones de W1 más la dimensión de W2 menos la dimensión de la intersección. Pero por estas condiciones, ¿no?, que hemos visto, que al ser suma directa se cumplen, entonces la intersección es cero. Entonces la intersección de W1 con W2 es cero y por lo tanto la dimensión de W1 intersección W2 sería la dimensión del cero, mejor dicho, del espacio, del subespacio cero. Y ese es cero. ¿Por qué es cero? No, porque la dimensión del subespacio cero es cero. Por lo tanto, este sumando desaparece y nos queda simplemente la dimensión de B es la suma, es la dimensión de esta suma, B es la suma, y eso es dimensión de W1 más dimensión de W2, nada más. Otro ejemplo así sencillo, tomamos las matrices 2×2 con coeficientes reales. Coeficientes reales. O entradas reales. No coeficientes es para polinomios. No, son las entradas de la matriz, los números reales. Entonces W1 será todas las matrices 2×2 que son iguales a su traspuesta, y W2 va a ser la matriz 2×2 cuya traspuesta es menos A. Ya saben, a estas de acá se le llaman matrices simétricas. Simétricas. Y estas de acá se le llaman antisimétricas. Antisimétricas. Entonces hay que probarlo. Hay que probar de que B es la suma de W1 más W2. Suma directa. Entonces, veamos primero algunas propiedades que valen en general para matrices n por n. O matrices n por m incluso. Pero las vamos a probar para las podemos probar fácilmente para nuestro caso 2×2. Entonces, la traspuesta de una suma es la suma de las traspuestas. Veamos rápidamente. O sea, A
A1, A2, A3, A4. Y B también B1, B2, B3, B4. Entonces la suma será simplemente sumar A1 con B1, A2 con B2, etc. Entonces nos queda A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3, A4 más B4. Le tomamos la traspuesta, entonces esta fila se vuelve columna, entonces será A1 más B1, A2 más B2. Y esta fila, o mejor dicho, no, la primera fila se vuelve la primera columna y la segunda fila se vuelve la segunda columna. Entonces nos queda así. Pero como es una suma, también la podemos separar en dos sumandos. Entonces esto sería A1, A3, A2 y A4, ¿no? Más B1, B3, B2 y B4. Pero justamente esta es la traspuesta de A y esta es la traspuesta de B. Por lo tanto tenemos la suma de las traspuestas. Entonces la traspuesta de una suma es la suma de las traspuestas. Y otro que vamos a necesitar es que la traspuesta de la traspuesta es la matriz original. Entonces rápidamente sea A, A1, A2, A3, A4. Entonces su traspuesta es A3, esta fila se vuelve columna y esta fila se vuelve columna. Me queda A1, A3, A2, A4. Y ahora le volvemos a tomar traspuesta. Por lo tanto esta fila se vuelve columna, que sería A1, A3, y esta fila se vuelve columna, que sería 2 a 4. Pero si nos fijamos ya estamos de nuevo en la matriz A, ¿no? A1, A2, A3, A4. Por lo tanto, la traspuesta de la traspuesta es la misma matriz. Ahora, consideremos B1 la siguiente matriz. A más A traspuesta. Entonces, si le tomamos traspuesta, esta va a ser la traspuesta de una suma, que ya sabemos que es la suma de las traspuestas. Entonces, sería A traspuesta más A traspuesta traspuesta. Y como vimos, esto es A, entonces me queda A traspuesta más A. Y como la suma es conmutativa, este es A más A traspuesta, o sea, es el mismo B1. Entonces B1 es igual a su traspuesta. No, mejor dicho, no. La traspuesta de B1 es el mismo B1, por lo tanto, es una matriz simétrica, o sea, B1 está en BW1. Y ahora sea B2 la diferencia más bien, A menos A traspuesta. Entonces le tomamos traspuesta de una suma, que es la suma de la traspuesta, esa traspuesta menos la traspuesta, y eso es A. Entonces A traspuesta menos A. Y factorizando el signo, por decirlo así, esto es A menos A traspuesta. Menos A menos A traspuesta. ¿Y eso quién es? Ese es B2. Entonces este es menos B2. Este es B2. Por lo tanto, la traspuesta de B2 es acá. B2
la traspuesta de B2 es menos B2. Por lo tanto, B2 es una antisimétrica. Es decir, B2 está en W2. Ahora veamos si sumamos B1 más B2, pero lo multiplicamos por un medio. Entonces este es un medio de B1, que es la suma, A más A1, la traspuesta, más B2, que es la diferencia, A menos la traspuesta. Obviamente se va a traspuesta y me queda dos veces A, que se va con el 1 medio de acá. Por lo tanto, esta suma es A. Entonces, A lo podemos escribir como un medio de W1 más un medio de W2. Pero como B1 estaba en W1 y W1 es un subespacio de las matrices, entonces por un medio sigue estando en W1, por un escalar, en este caso un medio, sigue estando en W1 por ser subespacio. Lo mismo para B2, para B2, ¿no? B2 está en W2, que es un subespacio, entonces por un escalar sigue estando en el subespacio. Entonces tenemos que esta matriz es la suma de un elemento de W1 más un elemento de W2. Por lo tanto, recién podemos decir que nuestro espacio de matrices 2 por 2 es la suma de W1 más W2. Falta ver que la suma sea directa. O sea que falta. Ya tenemos esto. Falta probar la intersección sea cero. Entonces, tomamos un elemento en la intersección, una matriz A que está en W1 intersección W2. Entonces, por estar en W1, su traspuesta es el mismo A. Pero por estar, acá hay un I, y por estar en la intersección, por estar en W2, su traspuesta es menos A. Entonces, igualando, ¿no? La traspuesta es A, pero a la vez la traspuesta es menos A. Entonces, igualando me queda que A es igual a menos A. Pasando acá a sumar, me queda dos veces A es cero, y por lo tanto A es cero. A es cero. Pero debemos tomar A en la intersección, por lo tanto la intersección es cero. Y entonces, recién podemos decir que las matrices, o el espacio de matrices, es la suma de las simétricas, suma directa, más las antisimétricas. Y eso es en general, ¿no? En matrices n por n o n por m, incluso. Y ya sabemos que, ¿no? Por lo que probamos, si es suma directa, la dimensión del espacio es la suma de dimensiones. Dimensión de W1 más dimensión de W2. Pero acá está
teniendo dimensión cuando es base. Entonces, una base, una R base en este caso, para W1 es, digamos, un B1 formado por las matrices 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Entonces, la dimensión de W1 es 3. Ahora, una base, la R base, para W2 es B2. Solamente una única matriz, 0, 1 menos 1, 0. Rápidamente justifiquemos eso. Entonces tenemos una matriz en W2. Entonces cumple esto, ¿no? Por estar en W2 es antisimétrica. La respuesta de A es menos A. Entonces si A es la matriz A1, A3, si A es la matriz la matriz A1, A2, A3, A4, entonces su respuesta va a ser A1, A3, A2, A4. A1, A3, A2, A4. Que debe ser igual a menos A. Entonces es menos A1, menos A2, menos A3, menos A4. Igualando, vamos a llegar a que A1 es 0, A4 es 0, A2 es igual a menos A3, o lo que es lo mismo, A3 es igual a menos A2. Por lo tanto, está tapando esto. Entonces reemplazando tenemos que A lo podemos ver como A1 que es 0, A4 que es 0 y el A2 llamémosle A y el A3 es menos A2, o sea, menos A. Entonces podemos sacar el A y nos queda que esta matriz 0, 1, menos 1, 0, que es esta de acá. Por lo tanto, una sola matriz genera o es base para el espacio de las matrices antisimétricas de orden 2 por 2. No estoy diciendo que sea cierto para n por n. Estamos en nuestro caso 2 por 2. Entonces, una única matriz genera W2, entonces la dimensión de W2 es 1. Entonces luego aplicando nuestra fórmula de suma directa, ya tenemos que la dimensión de las matrices 2 por 2 es 3 más 1, que es 4. Simplemente es una comprobación porque eso ya lo sabíamos. Por ejemplo, ¿no? Otra base de las matrices 2 por 2 o llamada base canónica. Matrices 2 por 2, observación.
la base canónica de la matriz de 2 por 2 es el 1, 0, 0, 0, el 0, 1, 0, 0, el 0, 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Como tiene 4 elementos, la dimensión de la matriz de 2 por 2 es 4. ¿Por qué? Porque la dimensión es el número de cualquier base, ¿no? Entonces tenemos la base canónica. Como tiene 4 elementos, la dimensión es 4. Y precisamente eso nos da 4. Por lo tanto, acá esta es otra base, ¿no? Otra base. No, si juntamos los 4 elementos, esta es otra base de las matrices 2 por 2. Porque ya saben que la base no tiene por qué ser única. Entonces esto que hemos visto como un ejemplo particular lo podemos generalizar. Entonces si tenemos una suma directa, B, suma directa de W1 más W2 y BJ, una K base de cada WJ para J de 1 y 2. Entonces la unión B, la unión de B1, unión de 2, es una K base de todo el espacio. O sea, si la suma directa, si tenemos una suma directa, entonces la, tomamos una base de cada subespacio y esas bases las unimos y nos da una base del espacio total. Bueno, vamos a probar eso. Entonces se ve la suma directa de W1 más W2. Entonces para BB por 1 de la proposición inicial, por el ítem 1, entonces este B se, se escribe, ¿no?, como una suma de WJ, donde cada WJ está en el respectivo W. Por lo tanto existe y se escribe de manera única. Por lo tanto existe un único W1, MW1, W2 en W2, tal que ves la suma de W1 más W2. Entonces como B1 es una base de W1, entonces este W1 debe ser una combinación lineal de elementos de la base B1. Entonces existirá B1, 1, este 1, este superíndice 1 se refiere a que estamos en la base B1, B1, 1, etcétera, N1, siempre un número finito. Tal que W1 es la suma, la combinación lineal de estos W1. Lo mismo para este W2, como B2 es una base de W2, entonces este W2 para este W2 existen
B1, 2, este 2 se refiere a la base 2, B1, 2, BM2, en B2, tal que W2 es una combinación lineal de estos W2. Entonces, gamma 1, B1, 2, más gamma M, BM2. Entonces, reemplazando acá, entonces tenemos que el B es la suma de W1, que es esto, W1, más el W2, que es este de acá. Entonces tenemos esto. Por lo tanto, esta es una combinación lineal de elementos de la base de W1 con la base de W2. Por lo tanto, esta es una combinación lineal de B1 unido con B2, porque aparecen elementos de ambos. Entonces, este B está generado por la unión de las bases B1, B2. Pero como verá cualquier B, lo que hemos probado es que B es el generado por esta unión. Por lo tanto, tenemos que esta unión es un conjunto generador de B. Para que sea base, no solamente debe generar, sino debe ser LI. Entonces vemos que es LI. Entonces para eso tomamos un conjunto finito cualquiera de esta unión. Entonces tomamos su conjunto finito B1, 1, BN1, que está en B1, y ahora elementos de B2, B1, 2, BM2. No es, no es N, no es el mismo N. U, M. Es un subconjunto finito cualquiera de B1 unión B2. Queremos probar que es LI, hacemos nuestra combinación lineal. Lo igualamos a cero y queremos probar que los escalares lambda, gamma son cero. Entonces lo que vamos a hacer es pasar esta suma al otro lado. Entonces me queda que esta combinación lineal de los B1 es igual a esta combinación lineal de los B2. Pero esta combinación lineal está en W1. ¿Por qué? Porque estos, habíamos dicho que estos están eh, en la base B1, que está contenida en W1, por ser su base. Y estos de acá están en W2, que es una base de W2. Entonces, como W1 es un subespacio, cualquier combinación lineal de sus elementos se queda en W1. No cualquier combinación lineal de elementos de W1 se queda en W1. Y lo mismo acá, como W2 es un subespacio, cualquier combinación de elementos de W2 se queda en W2. Entonces, llamemos B a este lado de acá, ¿no? A este elemento de acá. Entonces, por lo que acabamos de decir, por un lado B está en W1, pero por esta igualdad también está en W2. Entonces B está en la intersección
W1, iteración W2. Pero como la suma es directa, la suma es directa, la intersección, la intersección es cero. La intersección es cero. Por lo tanto, este B tiene que ser cero. Entonces B es cero. Pero ¿quién era B? Este de acá. Entonces, cero es igual a esta combinación lineal. Pero eso implica inmediatamente que los lambda son ceros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este es un subconjunto de esta base. Por lo tanto, es de ley. Cualquier subconjunto de ley es de ley. Luego, ya todos los lambda son ceros. Reemplazando acá, esto ya desaparece. Y me quedaría, o mejor dicho, esto de acá desaparecería, 3-0. Y me quedaría este lado nomás. Entonces me queda que 0 es igual a menos gamma 1, b1, 2, etc. Pero realmente esta es una combinación lineal de estos elementos que son LI, por lo tanto, los gamma inmediatamente todos son ceros. ¿Por qué? Porque B1, 2, BM2 es un subconjunto finito de la base, por lo tanto es LI. Entonces ya probamos que todos los escalares que aparecían acá, o sea, todos los lambdas y todos los gammas son ceros, por lo tanto, este conjunto que habíamos tomado es LI. Entonces este conjunto finito que habíamos tomado en la unión es LI. Como era un subconjunto arbitrario finito, entonces hemos probado que en la unión es LI. Así, por un lado, ya habíamos visto que la unión genera y ahora es LI. Entonces, conclusión, que esta unión es una base de B. Por ejemplo, hoy habíamos calculado las bases de las simétricas, que eran estas tres matrices, y de las antisimétricas, que era esta única matriz. Estas son bases, por lo tanto, una base de todo el espacio sería la unión de B1 con B2, por lo que acabamos de probar. Entonces sería, unimos las bases y obtenemos una nueva base de las matrices 2×2. Ahora un ejercicio para la siguiente práctica, que esto vale en general. Lo que acabamos de probar para 2 vale en general. Si ves la suma directa de una familia arbitraria de WJ y WJ es una base de cada WJ, entonces la unión de esas bases de WJ me da una base de B. Terminamos con la definición de el complemento directo. Entonces si B es una suma directa de W1 más W2, entonces diremos que W2 es el complemento directo de W1 y viceversa, ¿no? O sea, W1 es el complemento directo de W2.
Entonces teorema, todo, todo subespacio debe poseer un complemento directo. Entonces CW, prueba CW, cualquier subespacio debe. Entonces tenemos tres casos a analizar. Si W1 es 0, si W1 es el 0, o W que si W es el 0, entonces podemos escribir B como 0 más B. 0 más B. Y obviamente 0 más B es B. Y la intersección de 0 con B es el 0. Entonces, acá no hay otro elemento, es el único, es el 0. Entonces la intersección tiene que ser 0. Por lo tanto, el complemento directo del 0 es B. Y al revés, si W es B, entonces B lo podemos escribir como B más 0. Y lo mismo, ¿no? La intersección tiene que ser 0. Entonces el complemento directo de B es el 0. Entonces veamos el tercer caso. Entonces, W no es ni B, porque ya lo vimos, y tampoco es el 0, porque ya lo vimos. Entonces W no es ni B ni 0. Entonces consideremos una base de W. Entonces por el teorema de extensión de base que ya vimos, existe una base de B que contiene a este B a la base de W. Lo único que me dice el teorema de extensión de base. Entonces, como esta base es más grande, tiene más elementos que de W, que la base de W. ¿Por qué? Porque este solamente me genera el W, o sea, solamente genera los elementos de W, y W nuevo es todo B. Entonces, el B debe tener más elementos. ¿Para qué? Para que me genere los elementos que no están en W. Porque acá hay W es distinto, o sea que hay elementos de B que no están en W. Entonces esta base debe ser más grande que el BW. Por lo tanto podemos hablar de su complemento. Entonces este B, existen elementos acá en B que no están en BW, en la base de BW. Entonces como este no es vacío, lo que estamos diciendo es, ¿no? Que B es más grande que la base de W. Entonces este complemento no es vacío y por lo tanto podemos decir, o podemos agarrar el espacio generado por este conjunto no vacío, ¿no? Y eso lo llamamos U, al espacio generado por este conjunto. Entonces afirmamos justamente que B es la suma de W más U. O sea, el U vendría a ser el complemento directo de W. En efecto, sea la base de W, WI, con I variando en algún conjunto I. Y este conjunto no vacío que sea un BJ con J variando en J. Y consideremos B
Bueno, entonces B sería la unión, ¿no? Porque el B lo podemos escribir como la base de B unido con su complemento, ¿no? Pero que ya es la base de B doble, son los B doble I unido con el complemento, de eso lo estamos llamando los BJ. Entonces tenemos que B es la unión de los B doble I, de los B doble I unido con los BJ. Entonces, como B, como B, este B es una base, entonces B es el generado, ¿no? Por la base. Pero este a su vez es esta unión, los BWI unido con los WJ. Entonces, por un ejercicio que se vio en la práctica 2, el ejercicio 10, en la práctica 2, B es, si B es el generado por esta unión, entonces B es la suma del generado por el primer conjunto, o sea, los WI, más el generado por el segundo conjunto, que es los BJ. Pero esta es la base de W, entonces este me genera W. Y esta es la base de U, porque así lo hemos elegido. U es el generado por esto. Y este es WJ, el BJ. Por lo tanto, B es la suma de W más U. Queremos que esta suma sea directa. Entonces tomamos un elemento en la intersección, en la doble intersección. Entonces, por estar en la intersección, está en W y por lo tanto es una combinación de la base de doble I. Entonces será un lambda I doble I. Pero también está en U. Entonces por estar en U será combinación de su base y de su base los DJ. Entonces será un gamma I doble J sumatorio. Como ambos son iguales a B, entonces igualando, me queda que la suma de los lambda I doble I es igual a la suma de gamma J doble J. Pasando todo a un solo lado, me queda que la suma de los WI más la suma de los WJ es igual a 0. Pero esto es una base, ¿no? La unión es una base. Por lo tanto, tengo una combinación de la base. Tengo una combinación de la base igual a 0. Pero la base es el íntegro, por lo tanto, todos los escalares que aparecen son 0. Entonces los lambda I son 0, los gamma J son 0. Entonces reemplazando cualquiera de acá, todos son ceros o todos son ceros, ya implica que B es 0. Entonces, por ejemplo, reemplazando acá en el primero, entonces B es lambda I, W I, pero acabamos de ver que todos los lambdas son ceros, por lo tanto esto es 0. Pero ¿dónde está D? En la intersección, por lo tanto la intersección es 0. Y ya tenemos las dos condiciones, que B es la suma y que la intersección es 0. Por lo tanto B es la suma directa de W más suma directa común. Y por lo tanto podemos decir que U es un complemento directo de W. Entonces solamente decimos un complemento directo porque puede haber más. Solamente hemos encontrado uno, pero seguramente hay muchos.
Ejemplo para terminar. En R4 hay el complemento directo de este espacio de todas las cuaternas X, Y, Z, T, que verifica que X más Y es cero y el T es cero. Entonces veamos. Entonces vamos a hallar una base de W primero. Entonces sea X y Z T en W. Por lo tanto cumple esas dos condiciones. X más Y es cero, de donde despejando Y es igual a menos X y el T es cero. Por lo tanto nuestra cuaterna X y Z T queda como X y X es menos X, el Z queda igual y el T es cero. Por lo tanto, esto lo vamos a escribir como X por el vector 1 menos 1, 0, 0, más Z por el vector 0, 0, 1, 0. Entonces nuestro espacio W es el generado por estos dos vectores, el 1 menos 1, 0, 0 y el 0, 0, 1, 0. Y esa es una base, ¿no? Porque estos son L, son como ejercicios si quieren. Estos son L. Entonces recordemos la base canónica, ¿no? La base canónica de R4. ¿Quiénes son el 1000, el 0100, el 0010 y el 0001? Bueno, que generalmente se denota E1, la base canónica, E1, E2, E3, E4. Entonces nos damos cuenta que este vector, el 1 menos 1, 0, 0, es simplemente la suma de, o mejor dicho, la resta E1 menos E2. Y este es el E3. Entonces la base de W es E1 menos E2, E3. Entonces, ¿qué nos sugería la demostración para hallar el complemento directo? Completar la base, ¿no? El teorema de extensión de base, existe una base y aquellos elementos con los cuales completamos la base, que serían estos de acá. Eso sería el que me genere el complemento directo. Entonces trataremos de imitar eso. Entonces, siempre tratemos de trabajar con lo más sencillo, ¿no? Entonces ya tenemos que acá interviene E1 menos E2, E3. Acá no, E1 menos E2, E3. Que no interviene E4. Entonces ponemos E4. Ahora, también vamos a poner E2. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver. ¿Por qué escogemos E2? Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿por qué nos conviene poner E2? Porque si sumamos el primero más E2, me da E1. Y por lo tanto ya tendría la base canónica. Entonces por eso escogemos E2. Entonces afirmamos que esta es una base, R base de R4. Por lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque E1 es la suma
del primero más C2. Por lo tanto, E1 pertenece al generado de E1 menos E2, E3, E2, E4. Y obviamente el resto de los vectores canónicos están, está el E2, está el E3 y está el E4. Por lo tanto, la base canónica está contenida en el generado por este conjunto, ¿no? Y por lo que ya hemos visto muchas veces, si este genera todo R, todo R4 en este caso, este que lo contiene también genera. Entonces R4 está contenido en E1 menos E2. En el generado, R4 es igual, no está contenido, es igual, no porque este genera todo R4. Es igual al generado de E1, E2, menos E2, E3, E2, E4. Entonces hasta ahí solamente tenemos que este conjunto genera. Falta ver qué se leí. Entonces vemos que se leí. Entonces hacemos nuestra combinación lineal. Lambda 1 por el primero que es E1 menos E2. Lambda 2 E3. Lambda 3 E2. Lambda 4 E4. Igual al cero del espacio, que en este caso es el 0, 0, 0, 0. Bueno, reemplazando por sus valores y sumando, me queda que lambda 1, menos lambda 1 más lambda 3, lambda 2, lambda 4 es igual a 0, 0, 0, 0. Igualmente me queda lambda 1, 0, menos lambda 1, lambda 3 es igual a 0. Entonces despejando sería lambda 3 es igual a lambda 1, pero lambda 1 es 0. Entonces lambda 3 es 0 también. Y acá directo, ¿no? Lambda 2 es 0, lambda 2 es 0 y lambda 4 es 0. Por lo tanto, todos son ceros. Y eso significa que este conjunto es LI. Entonces genera y es LI. Entonces, esta es una base de R4. Pero esta es una base que completó esta base. No recuerden que esta era la base de W. Entonces, esta base extendió, mejor dicho, a la base de W. Por lo tanto, estos vectores con los que hemos extendido la base va a ser el complemento directo que estamos buscando. Entonces, el U que habíamos llamado, generado por estos elementos con los cuales hemos completado la base, por la demostración del teorema, es el complemento directo que estamos buscando. Entonces, generado por E2, E4, que serían las cuaternas 0, 0, ZT, con ZT variando en error, es un complemento directo de W. Obviamente, nosotros completamos la base de esta manera porque es la más sencilla, pero cualquiera de otros dos vectores que completen la base sería el complemento, también sería un complemento directo de W. Por lo tanto, el complemento directo no es único, ¿no? Puede haber muchos. Bueno, entonces, por hoy nos quedamos ahí.